noches. A nombre de la directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, licenciada Irene Espinosa, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia de prensa para presentar las nuevas medidas emitidas por ASFI para beneficiar a los prestatarios. Saludamos en tercera al hermano Juan Carlos García, ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, también al hermano Mario Montoya, presidente de CONAMIT. Por favor, director. Muchísimas gracias, buenas noches. Saludar a nuestro compañero Carlos García, que es el Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical de Trabajadores. Audio, por favor. De nuevo, ¿ahora sí me escuchan? Un poquito más. No volumen, por favor. Adelante, por favor. Un ratito. ¿Ahora me escuchan? No. Estamos en vivo para Cadena A, por favor, si podemos dar inicio a la conferencia. No hay audio. No hay audio. No hay audio. No tienen audio. Los micrófonos pondremos en la mesa, si no. Los micrófonos adelante. El otro, sáquelo ese. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Sáquelo ese otro. Nuevamente, saludar a nuestro compañero Juan Carlos García, Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes, Minoristas y Vivanderos de Bolivia, Confederación, a Mario Montoya, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, CONAMIT. Hemos tenido el día de hoy reuniones con ambos ejecutivos y el presidente para precisamente hacer conocer las medidas que ha estado tomando ASFI en relación a la situación que está atravesando este sector para el pago de sus créditos y beneficiar a todos los prestatarios y especialmente a estos sectores. Dentro de la explicación que hemos dado están estas medidas que se han ido emitiendo por la ASFI para precisamente beneficiarlos. Pasaremos, por favor. Es importante señalar en el tema de las reprogramaciones que han sido otorgadas que estaríamos hablando que solamente un 28% de las reprogramaciones solicitadas han tenido un retardo. Es un rezago. ¿Eso qué significa? Que no han sido aprobadas en el mismo mes que han sido solicitadas. Estamos hablando de que del total de reprogramaciones solicitadas, estamos hablando de 57.269, el 72% de estas reprogramaciones han sido realizadas y aprobadas en el mismo mes que se han solicitado. Entonces, pasaremos por favor. Es importante también señalar el crecimiento que se ha tenido en el tema de las reprogramaciones. Si empezamos en la fecha, en septiembre del 2023, las reprogramaciones en millones de bolivianos alcanzaban a 4.442 millones de bolivianos. A la fecha, agosto del 2024, alcanzan a 57.269, lo que significa que ha habido un incremento bastante importante, tanto en el tema de las reprogramaciones como en el número el monto que se ha reprogramado, como el número de reprogramaciones. El primer monto que estamos hablando era precisamente desde el número de operaciones y en segundo, en el monto estamos hablando de 7.697 millones de bolivianos que han sido reprogramados. ¿Y esto por qué? Porque se han ido haciendo modificaciones a lo que ha sido el tema de las reprogramaciones. Y si vamos a la próxima, podemos ver que dentro de las medidas se han ido modificando y adecuando el procedimiento para las reprogramaciones. Tal es así que ya con carta circular emitida el 16 de agosto del 2024, se introducen conceptos y mejoras para que las entidades financieras puedan hacer reprogramaciones que beneficien a la persona que solicita. Por tanto, ahí, por ejemplo, ya en esta carta circular se hace conocer y se
hace conocer a las entidades que en las reprogramaciones se pueden incluir periodos de gracia. Es decir, el tema del periodo de gracia ya está contemplado dentro de lo que son las reprogramaciones. Y también que pueden incorporar otros mecanismos que sean favorables y necesarios y que mejoren las condiciones de acceso a soluciones ajustadas a las características del crédito, pero también a la situación particular de cada prestatario. Para lo cual tienen que tomarse en cuenta todos estos términos al momento de realizar la reprogramación. Y algo importante para no perjudicar a los prestatarios es que estas reprogramaciones no implican el cambio de calificación del deudor a una categoría de riesgo mayor que antes se lo hacía de forma automática, y tampoco se cambia el estado de crédito del prestatario. Con lo cual, estos aspectos hacen ver que no, ya el tema del periodo de gracia, el tema de que no se perjudique en la calificación, ya estaría considerada dentro de esta circular que ha sacado la ASFI en fecha 16 de agosto del 2024. Otro aspecto importante y que también era un problema era el inicio de acciones judiciales. Nosotros el día de ayer hemos sacado una resolución en la cual se establece una ampliación para el inicio de las acciones judiciales de 91 días a 121 días desde la fecha en que entra en mora el prestatario. Es decir, que estamos ampliando el inicio de acciones judiciales para que precisamente pueda tener el prestatario mayor tiempo para tomar una solución o tener una solución en la entidad financiera antes de que inicie el proceso judicial. Esto de manera automática, que se lo hacía a los 90 días, y adicionalmente en base a un análisis que se hacía particularmente de cada uno de los prestatarios, esto se podía aumentar en 90 días. Con la nueva normativa, esta segunda opción se está aumentando a 120 días adicionales, con lo cual, en total, antes de iniciar el proceso judicial, las personas contarían con 240 días para poder solucionar estos aspectos. Es importante también, en esto pasaremos, que nosotros hemos tenido reuniones también con la parte financiera, y en virtud de eso, tanto Asoban, Finrural como Asofin han sacado comunicados dando a conocer precisamente que se van a atender estas reprogramaciones en base a las necesidades y características de cada uno de los prestatarios para poder mejorar la situación que tienen y puedan pagar en función a la generación de sus ingresos, obviamente atendiendo caso por caso, pero en base a las normativas que tienen internamente, pero en función a la normativa vigente, es decir, la normativa que ha establecido ASFI para el tratamiento de las reprogramaciones y en especial el tema de las acciones judiciales. En función a esto, y era necesario, y a las notas que nos han enviado tanto de CONAMIPE como con los gremiales, que no es la única reunión, hemos ido teniendo ya bastantes reuniones, hemos también tenido actas de compromiso precisamente para mejorar la atención y nosotros como ASFI hacer la supervisión para que se cumplan y se puedan dar estas soluciones de acuerdo a los requerimientos que tienen los que en este momento tienen créditos, y además en aquellos casos en que no sean atendidos, así hacerse un seguimiento, ¿no? Para lo cual obviamente en aquellos casos que no se atiendan se los puede atender. Estas no son, cambiaremos por favor, no son las únicas medidas, vamos a tomar otras medidas más
que nos permitan homogeneizar, por ejemplo, también las solicitudes de reprogramación, tomar las mejores prácticas que tienen las entidades financieras con sus clientes para precisamente eso hacer que todo el resto de las entidades las puedan aplicar para ayudar y coadyuvar. Son medidas que en este caso son efectivas, son de corto plazo y que realmente están enmarcadas en el marco normativo, no solamente de la ley de sistema financiero, sino inclusive dentro de lo que establece nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, es importante señalar que a veces el desconocimiento de estas posibilidades que tienen hace que opciones que están planteando, que están fuera de lo aplicable y aplicable en un corto plazo, puedan beneficiar a estos sectores que en este momento están atravesando por situaciones difíciles para poder cumplir con lo que es el pago de sus obligaciones. Director, buenas noches, por favor. Inicialmente... Doctora Mendiola, por favor. Sí, buenas noches, directora, por favor. Inicialmente, ¿cuántas personas se podrían estar beneficiando tomando en cuenta los dos sectores con los que se ha socializado esta normativa? Segundo, por favor, también cómo es que, si esto va a ser permanente o va a ser temporal. Y finalmente, por favor, una movilización justamente que se anuncia para el día de mañana, si tienen conocimiento al respecto, en contra de justamente las cuestionantes o los parámetros que les ponen las entidades financieras a los prestamistas. Bien, todos los créditos que en este momento, especialmente de los microprestatarios, que son el 60% y que se encontrarían en mora, teniendo en cuenta de que la mora está en un 3.5%, pueden ser beneficiados con este tema de la reprogramación. Eso es un primero. Estas medidas, como están en la normativa, no tienen un periodo límite, porque además la reprogramación y las modificaciones que se han hecho se enmarcan precisamente en que estos sectores han sido afectados por circunstancias ajenas a ellos, ¿no? Estamos hablando de bloqueos, estamos hablando pues de limitaciones que se han tenido a ciertos acceso, por ejemplo, a la importación de ciertos productos, porque hemos tenido un tema especulativo en lo que es el tema del dólar. Entonces, inclusive en estas circulares que se han sacado, precisamente, inclusive temas ambientales que también les afecta, todos estos aspectos están considerados precisamente en esta normativa, en estas circulares, para que beneficie, porque esto no es un problema que se presenta ahora y no se puede presentar posteriormente, sí se presenta. Con relación a las movilizaciones, yo les voy a pedir aquí a mis compañeros, sabemos que hay estas movilizaciones, pero lo que queremos aclarar es que estos temas no se dan, o estas soluciones no se dan solamente por este tema de las movilizaciones, son constantes reuniones que hemos tenido y que hemos ido haciendo modificaciones, adecuaciones y mejoras para que estos instrumentos con los cuales ya cuentan se puedan dar y puedan facilitar el acceso a una reprogramación en virtud a las nuevas condiciones que tienen estos sectores. Entonces, el otro tema, lo voy a pedir, no sé si quiere primero a nuestro compañero Juan Carlos y después a Mario para que puedan explicar. Muy buenas noches, agradecer a la señora directora del ASPI, a todos los compañeros de la prensa. Efectivamente, como decía, son varias reuniones que hemos sostenido como Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales, Comerciantes y Minoristas, Artesanos y Ganderos de Bolivia, y en estas reuniones justamente hemos hecho conocer la gran preocupación que existe de varios hermanos gremialistas de todo el país. Los hermanos gremialistas estamos alarmados, preocupados, porque lamentablemente ustedes saben de que hay baja venta, no hemos podido tal vez lograr los objetivos que teníamos trazados, porque las ventas están bajas y no podemos cubrir nuestras cuentas en algunas entidades bancarias. Pero lamentablemente sabemos que las entidades bancarias son instituciones financieras intermediarias y tienen algunas medidas coercitivas para poder exigir a los hermanos gremiales el pago. En ese contexto, creemos de que esta disposición que se ha metido el 16 de agosto y el día de ayer son medidas de una y otra forma que benefician a todos los compañeros que deben a las entidades bancarias.
quiero decir claramente que ahora el hermano gremialista puede acercarse al banco, solicitar su reprogramación, su refinanciamiento, y también puede hacer conocer o pedir un periodo de gracia. Hacerse refinanciar y decir 30 días, 60 días, necesitamos un periodo de gracia hasta que nuevamente se normalice el tema económico del país. Entonces, creemos de que nosotros, con estas instrucciones que ha sacado ASFI, con el tema de lo que es el inicio de procesos legales, cuando un compañero ya debe más de 3 meses, ahora ha subido a 4 meses y podría subir hasta 8 meses. Entonces, los compañeros gremiales hemos suscrito un acta con la ASFI para que a partir de ahora podamos visitar con la Defensoría Móvil a todo el país donde hay problemas con las entidades bancarias. Ustedes saben que allá en Beni, lamentablemente no hay, en las provincias no hay ASFI y los banqueros hacen lo que les da la gana. Entonces, creemos de que con nosotros, juntamente la ASFI, ahora vamos a ir a talleres de socialización a todos los municipios, vamos a bajar donde están los hermanos gremiales para decirles de que ellos tienen todos los derechos de poder pedir información al banco. Nosotros creemos de que el día de mañana se ha anunciado una marcha en la ciudad de La Paz presentando un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional pidiendo la condonación de intereses y otros pagos. Nosotros siempre hemos dicho, trabajar juntos con las autoridades en buscar solución. Y la mejor forma de buscar solución es sentarnos en la mesa, ponernos de acuerdo, formar un equipo de trabajo, cosa de que lleguemos a todos los rincones del país para poder buscar soluciones de los hermanos gremiales. Ustedes saben, las entidades bancarias hemos firmado un documento privado donde los bancos y los prestatarios tienen acuerdos. Entonces, se revisará caso por caso y si hay algún abuso de alguna entidad bancaria o de algún agente de crédito de alguna entidad bancaria, la ASFI tendrá que tomar las medidas necesarias para sancionar a esa entidad bancaria. Muchas gracias. Muy buenas noches. Claramente, la directora, un saludo al compañero analista y a la prensa en general. Hoy estábamos en reunión con la ASFI de tempranas horas del día, buscando soluciones para nuestro sector. Es evidente que la micro pequeña empresa, en los últimos tiempos, hemos bajado la producción por distintos tipos, por distintos factores. Uno de ellos es la falta de la materia prima, la elevación de los costos de la materia prima, los cuales, han producido que no podamos cumplir con algunas obligaciones, cumplir con algunos contratos, y estos también generan que no podamos cumplir con nuestras obligaciones con las entidades bancarias. Es por eso que hemos tenido ya reuniones con la ASFI en distintas ocasiones, en distintas reuniones con los ministerios, hemos pedido ya este tipo de medidas, el periodo de gracia, y es así que se ha ido avanzando. Es por eso ahora que ya se está dando algunos resultados de estos trabajos que se han realizado. Entonces, a todos los compañeros microempresarios, anunciarles que pueden pasar a las entidades financieras, hacer su reprogramación y acogerse también al periodo de gracia. Y también el compromiso, volver a repetir, que hay de la ASFI de hacer el acompañamiento en las distintas ciudades, ¿no? Juntamente los prestatarios con las entidades bancarias para ver el tema uno por uno de los casos, ¿no? Porque son distintos casos particulares que tenemos. ¿No? También ver si hay algunos abusos o cobros exagerados que están haciendo las instituciones bancarias, las cuales también van a ser revisadas, las cuales tienen que ser denunciadas también por nuestros prestatarios. Hay ese compromiso de seguir trabajando, de ver mayor flexibilización si puede haber para los productores, ya que estamos viviendo una crisis por XZ motivos, lo cual estamos padeciendo.
¿no? Entonces, bajo ese compromiso, la Confederación hoy ha firmado un acta de entendimiento también donde indica que va a haber reuniones permanentes para seguir evaluando cómo anda este tema de la reprogramación. Ahora, el tema de la actividad de la marcha del día de mañana, indicar a los compañeros que no se presten a este tipo de actividades, las cuales están siendo politizadas. Hay peticiones que en la lógica no encajan. Entonces, esos compañeros sindicales que no caigan en esto, que siempre tiene que primar el diálogo. Es por eso que nosotros nos hemos sentado en mesas de trabajo para ver las posibilidades en cuáles está la banca de poder flexibilizar en el tema de las deudas, ¿no? Entonces, es en eso en que se ha quedado, ¿no? Que sigamos en mesas de trabajo con el compromiso de seguir trabajando para poder flexibilizar este tema de los créditos. María José Molinado de Red 1, por favor. Buenas noches. No sé si de manera resumida y un poco más sencilla para que la población entienda cuáles son las facilidades que se le va a brindar a los prestatarios, de qué monto a qué monto y hasta cuándo se aplican estos beneficios. Gracias. Podemos volver de nuevo. En el caso de las reprogramaciones no hay montos. Por eso se tiene que hacer una evaluación caso por caso. Porque cuando se habla de manera general, se tienen que establecer montos, se tienen que establecer plazos, lo cual no se adecua a la necesidad de cada uno de los clientes y cada uno de los prestatarios. Por eso el tema de la reprogramación que hemos sacado la circular explica que hay inclusión de periodos de gracia y eso se lo hace en función a la evaluación de cada cliente y la necesidad que tenga. Mejorar el acceso a soluciones ajustadas a las características del crédito. ¿Por qué? No es lo mismo un microcrédito, no es lo mismo un crédito empresarial. Los plazos, las necesidades, los montos son diferentes en función al tamaño y a cada una de las actividades. Por eso es necesario atender caso por caso. Y el tema del tema de la calificación. Ustedes saben que cuando ustedes no pagan su crédito, es en las calificaciones que se hacen. Si tú eras que es un excelente cliente, si pasas a una categoría B, eso te empeora, ya no eres un buen cliente. Antes, la reprogramación te llevaba a que tú empeores esa calificación. Ahora, en la circular se dice que no es una causal la reprogramación para que tú bajes esa calificación. ¿Por qué? Porque las situaciones de no pago no están obedeciendo a que tú no quieras pagar. Son otras condiciones externas que han hecho que por un tiempo momentáneo tú no puedes cumplir con lo que has acordado al inicio. Por eso se da una reprogramación que te puede cambiar los plazos, te puede considerar inclusive el tema de intereses, te puede, si ya has entrado en mora, en base a tus características, condonarte esos intereses, mora, penales, etc. Otro aspecto que perjudicaba era el tema del inicio de la acción judicial. Tú no pagabas 90 días, automáticamente al 91 día entrabas en ejecución. Y la norma te dice que si tú eres un cliente que estás en ejecución, no te pueden dar un nuevo crédito porque la entidad te califica en una categoría de riesgo mucho mayor y tiene que previsionar el 100%. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos ampliando esta posibilidad de que se le dé soluciones a través de la reprogramación con un plazo mayor de este obligatorio de 90 a 121 días. Y adicionalmente, en la norma antes estaba que por una evaluación que se hacía, podían aumentarse en 90 días más. Ahora estamos aumentando a 120 días más. Eso que favorece, que evita que entres acciones judiciales, que cuando ya entra en esa instancia, ya no hay posibilidades de retroceder o de tomar acciones, es decir, ya no corten el proceso judicial, no se da, está entrando a otra instancia. Con esto se maneja todavía entre el cliente y la entidad para poder dar una solución. Este tiempo, este plazo de
poder dar solución se amplía y no entras a ese proceso de ejecución. ¿Y cuántas personas se van a beneficiar? Como te decía, hay que todas las personas que están ahorita en mora, ese 3.5, de donde el 60%, no sé si tenemos el dato de cuánto estamos, pero se benefician todos. No es un solo sector, esto es para toda persona que antes que llegaba a los 90 días en mora, entraba en ejecución, ahora se amplía a estos 121 días de manera automática y de necesitar más, hace el análisis y se le da 120 días más. Por favor, al compañero Rolly Flores de NTP, la última pregunta. Director, solo para aclarar, buenas noches, solo para aclarar, como están acá los representantes de economistas y gremiales, solo es para estos sectores, para que la población pueda comprender, ¿no? Explicar esto. Y por otro lado, es recomendable acudir a una reprogramación de crédito, porque muchos decían de que terminas pagando más. ¿Esto es verdad o es falso? Por favor. A ver, hemos tenido las reuniones para explicarles que se ha sacado estas medidas, que ya habían estas medidas. No es que solamente benefician a estos sectores, ¿no es verdad? Beneficia a toda aquella persona que tenga un crédito en una entidad financiera. Obviamente, este tema era necesario socializar con estos sectores porque se estaban queriendo dar información, o se ha estado dando información incorrecta a estos sectores, ¿no es verdad? Que ha generado pues que se quiera plantear otro tipo de medidas cuando ya hay medidas mucho más efectivas y eficientes para poder acceder a una reprogramación y poder precisamente adecuar a esta nueva situación que tienen para sus pagos en estos sectores. Y por eso también han manifestado que es necesario socializar. Muchas veces, especialmente los sectores de los créditos de los micros, no tienen acceso a toda esta información, como puede tener un empresario, ¿no? Que es más fácil, además, adecuar y actuar con su entidad financiera. Por eso va la reunión y la explicación, pero eso no significa que se limita a estos sectores. Ese es el caso. El tema de la reprogramación, efectivamente, también se ha entendido mal. Lo que sí, ¿por qué? Porque se da una solución de acuerdo a las características. Lo que no pasa con un diferimiento. ¿No? A muchas personas han pensado que con el diferimiento terminaba el plazo y ya no debía nada y se han olvidado. El diferimiento se lo ha puesto para cuando acababa el plazo del crédito y lo tienen que pagar, ¿no es verdad? Y entonces en eso, efectivamente, ahí sí ha habido un aumento en lo que tienen que continuar pagando. En la reprogramación hay que entender que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque cuando se reprograma, inclusive se puede ver el tema de las tasas de interés, porque la reprogramación significa la modificación en cualquiera de las condiciones iniciales en las cuales se ha contratado el crédito. Por eso también se puede dar este periodo de gracia en las que se pueden acordar diferentes soluciones, pagar menos de lo que es el tema de los intereses, más capital, eso es un periodo de gracia que te da, que antes solo se lo aplicaba para los créditos que eran de inversión, esas inversiones grandes que se hacían hasta que empiecen a generar ingresos. Te decía, ok, durante este tiempo tú no puedes pagar toda tu cuota, entonces te voy a dar un periodo de gracia. Ese periodo de gracia ahora se lo está aplicando a las reprogramaciones para que tengan también esta solución hasta que puedan nuevamente generar ingresos y volver a la normalidad. Es importante también señalar que los prestatarios pueden, además de pagar su cuota para disminuir precisamente estos plazos una vez que se recuperen, hacer su pago a capital, que eso disminuye obviamente los intereses y el tiempo en el que yo tengo que pagar. Entonces, todas esas explicaciones que a veces no tienen acceso nuestros compañeros, ahora lo vamos a hacer, también se va a socializar y se va a hacer este seguimiento para que las entidades financieras apliquen de manera adecuada las normativas que ya tenemos y hemos emitido, no solamente el ASFI, sino también a nivel de gobierno. Pues muchas gracias, compañeros. Gracias, buenas noches. Gracias al compañero Juan Carlos y al compañero Mario. Gracias, directora.